Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados. Y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces le tenemos de nuevo a Zacarías. Llega ya el tiempo de la purificación, Yahuerjana lleva al templo. Y bueno, pero ñambo jeranaco, comitaco a jerana. Y todos dicen, bueno, tiene que llevar el nombre de su padre, Sahar Ya. Es importante también, queridos amigos, ¿saben por qué? Porque Sahar quiere decir recordar. Egueromandu, obedece la Sahar. Allá, Yahvé, ya. Entonces, Saharia quiere decir Saharí ya. Yahvé nos recuerda. Yahvé y Mandúa. Ñande Yara y Mandúa. Daje Sarairi, ñande Jehuí. Pero dice las Zacarías. Para nosotros en castellano, Zacarías, ¿verdad? Bueno, eso para saber un poco. Y todos le quieren llamar así, ¿verdad? Porque de cierta manera es un nombre teológico y para decir tiene que llevar el nombre de su padre, porque Dios se acordó de quién se acordó y se acordó de que Isabel no debía quedar estéril, es la gracia de Dios. O 5 meses y bueno, Dios me ha sacado de la humillación, porque la descendencia era demasiado importante. Recuerden que en la Biblia el primero la tierra, el segundo la descendencia, el pueblo elegido, y el tercero la monarquía, la organización, la política, polis. Ya ella bañante ya ella bañaña relacionada, oñón diepaye. Bueno. Y entonces desde aquí ellos decían, no hay nadie en tu familia que lleve este nombre. Sahar, ya, hoy vota, hoy vota. Pero vos era Juan. Juan la Genanae. Anaipórico a ver la pechajera. Pero sin embargo, ellos ahora comienzan a pensar, ¿eres la ñambojera tajina Juan? ¿De dónde? ¿A qué se debe? Y entonces le preguntan, ¿verdad? Le preguntan al papá. A ella van de cara ahí, lleva Zacarías. Va y botan, ella va en bojera C. Le hacen señas. Y pide una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Su nombre es Juan. Todos quedaron admirados ciertamente y en ese mismo momento Zacarías recupera el habla y comienza a alabar a Dios. Queridos amigos, esta es una teología pero maravillosa para decirnos, ¿verdad? Cuánto Dios nos ama y cómo Dios se acuerda siempre de su pueblo. Tal vez podemos pasar por situaciones difíciles, por situaciones de oscuridad. Podemos encontrarnos en nuestra historia con situaciones dictatoriales, situaciones políticas negativas, situaciones en que parece que no podemos salir adelante a lleva. Pero yara lo mismo a lleva. Oíña de indígena, da esa de hoy. Muchos de los profetas son mucho más duros, ¿verdad? Y nos dicen que el Señor justamente nos olvida de su pueblo, que el Señor lo rescata de esa esclavitud,
que el Señor incluso castiga, ¿verdad?, las malas acciones, tanto de los opresores. Añandé ahí y la ya el Sahar ya ve que se acuerda de nosotros, pero en el sentido hoy de esta bondad inmensa, la bondad de un Dios que quiere que nosotros seamos felices, que nos realicemos. Para vivir felices. Y atante a mí entonces allá por mí, dejémonos tocar por Dios. Y allá pon al año de organización, como tiene que ser. Vamos a organizarnos, pero organizarnos desde Dios, de los criterios y valores de la vida del Evangelio. Que así sea. Que así sea.